Bienvenidos, infieles del pensamiento crítico, herejes de la neurona activa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Educando a la Pobrería, el podcast. Ese podcast donde quemamos la ignorancia con el soplete del sarcasmo y la ciencia. Hoy vamos a hablar de algo que está revolucionando el mundo y al mismo tiempo generando muchas preguntas. Hoy vamos a hablar de esa cosita adorable que muchos usan como bastón, muleta o excusa para no leer ni una puta línea: la inteligencia artificial, mejor conocida como ChatGPT. Obviamente, eh, hay muchas inteligencias artificiales, de los más conocidos Gemini, Grok, ChatGPT, Deep Search creo que se llama uno de ellos, o no sé, hay muchas, pero vamos a enfocarnos al ChatGPT porque es el que más conocemos, es el que más se usa, y siento que todas las demás son exactamente la misma papada una vez que entendemos cómo se trata, ¿no? Vamos a hablar de esa tecnología y vamos a tratar de dilucidar si esa tecnología es en realidad un peligro para nuestra creatividad, para nuestra capacidad de leer o nuestro pensamiento crítico. O, por el contrario, es en realidad una herramienta increíble que nos lleva a nuevos niveles, ¿no? En este episodio vamos a analizar el impacto de la inteligencia artificial, cómo muchas personas están acomodándose a usarla para no pensar, no crear, no investigar. Y voy a tratar de responder a la pregunta: ¿es en realidad todo tan maravilloso como parece? ¿O hay algún peligro escondido detrás? Prepárense para un viaje de reflexión, porque esto nos involucra a todos. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Primero, pongámonos en contexto. ¿Qué es el ChatGPT? ¿Qué son las inteligencias artificiales? Son modelos de análisis y búsqueda de datos en tiempo real, con una diferencia: son personalizados y tienen la particularidad de que se comportan como si fueran un ayudante virtual súper avanzado que puede escribir en un texto y una redacción que suena a humano. Le haces una pregunta, te la contesta. ¿Necesitas un poema, un ensayo o alguna idea? Te lo genera en segundos. O sea, es una herramienta impresionante. Pero, obviamente, como todo en la vida, su valor va a depender de cómo la usemos. Y ahí es donde empieza el vergueo. ¿Cuándo fue que se jodió el pensamiento? Vamos a empezar fuerte, como siempre. ¿En qué momento pasamos de voy a investigar sobre esto a le voy a preguntar a ChatGPT? O sea, ¿en qué instante la humanidad pensó, sí, mejor que piense otro por mí? Yo solo le pongo las indicaciones y ya. O sea, el pensamiento crítico se ha convertido en una reliquia en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque está siendo reemplazado por la dictadura del copy-paste con cero criterios. Fíjense que una encuesta de Pew Research Center en el 2024 mostró que el 65% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos usan la inteligencia artificial para hacer sus tareas, y que más del 40% de estos estudiantes que usaron esa inteligencia artificial para entregar sus tareas no entienden lo que están entregando. Hazme un puto favor. O sea,
están haciendo trampa, pero ni siquiera saben en qué. Y saben que, lamentablemente, les tengo noticias. Usar la inteligencia artificial no te hace escritor. Copiar los prompts no te hace un artista. Y usar generadores de ideas no te hace creativo. ¿Sabes qué te hace? Te hace un consumidor de reciclaje digital. O sea, no podemos negar que la inteligencia artificial tiene cosas espectaculares, pues, o sea, te sirve para ahorrar tiempo porque se puede encargar de tareas rutinarias o repetitivas como redactar correos, buscar datos básicos y nos deja más espacio para que nosotros nos enfoquemos en lo verdaderamente importante. Bueno, depende de cada quien. Además de eso, tiene acceso instantáneo. ¿Tienes alguna duda? En lugar de pasar horas investigando, puedes obtener una respuesta que es clara, sencilla, precisa. ¿Ok? Como si tuvieras un bibliotecario personal 24 horas, 7 días a la semana. Puede ser un gran aliado para la chispa creativa. Ejemplo, estás escribiendo una historia, te bloqueas y en el momento en que te bloqueas le puedes pedir que te dé ideas para poder seguir. Como si fuera un guionista que usa ChatGPT para generar ideas sobre los personajes, te puede diseñar múltiples personajes, te puede dar características de cada uno de esos personajes y con eso poder arrancar. También, por ejemplo, un estudiante le puede pedir que le explique un tema que le está dando mucho problema en términos sencillos. En todos estos casos, la inteligencia artificial es un apoyo, no es un reemplazo. Suena pijudito, ¿ah? ¿Eh? Es pijudito. Pero calma, no todo es tan perfecto. ¿Cuál es el peligro de acomodarse demasiado? Primero, no nos pongamos apocalípticos, ¿no? No estoy diciendo que la inteligencia artificial sea Satanás. Tampoco estoy diciendo que es el fin del mundo. Ni es el culpable de tu huevonería mental. La inteligencia artificial o el chat GPT, como le quieras decir, es como un gimnasio para la mente. Pero vos decidís para qué vas a usar ese gimnasio. Si para ejercitarte o solamente para tomarte sus fotos y subirlas a Instagram o a tu estado, mientras ves desde la banca ejercitarse a otros. Ahora, ¿es un peligro? Sí, cuando se usa sin criterio. Cuando reemplaza al maestro, al libro, cuando reemplaza al pensamiento lento. Es un peligro cuando se convierte en la voz de la autoridad, sin que nadie se pregunte si en realidad está diciendo la verdad o está hablando mierda con un tono bonito. Porque aunque la inteligencia artificial tiene muchísimos beneficios, como vimos antes, también hay muchos riesgos serios si nos acostumbramos demasiado a ella o si la usamos mal. Por ejemplo, empezamos a pensar menos. Si dejamos que el chat GPT resuelva todo por nosotros, desde preguntas simples hasta decisiones complejas, pues obviamente vamos a perder la habilidad de analizar y reflexionar por nuestra cuenta. ¿Qué pasa con la creatividad? ¿Para qué te vas a esforzar
en crear algo original si la inteligencia artificial te puede escribir un cuento, un artículo o hasta una canción en cuestión de segundos? ¿Dónde queda entonces el sudor mental y el esfuerzo de una idea original? Porque el problema es que al permitir que la inteligencia artificial te haga ese trabajo, tu voz y tu estilo se pierden. La inteligencia artificial es como una navaja suiza, esa que tiene un montón de papaditas para hacer un montón de cosas, pero la gente lo usa para picarse el cerebro hasta dejarlo hecho puré. Sí, es cierto, mucha gente dice, ay, solo es una herramienta. Sí, solo es una herramienta. Pero ¿saben qué? El cuchillo que usaba Jack el Destripador también era una herramienta. En, en el 2023, la Universidad de Stanford detectó que el uso continuo de los generadores de texto disminuye la capacidad de ideación propia si no se acompaña de reflexión y reescritura personal. ¿Qué significa esto? Significa que sí, que puede dar un texto, pero vos tenés que leerlo y tenés que reescribirlo para que tenga tu esencia, eso que te hace individual, eso que te hace persona, eso que te hace humano. ¿Qué pasa con la lectura? La lectura, puta. Ahí sí le tengo miedo yo. Ya de por sí no leemos. ¿Para qué te vas a leer un libro entero si ChatGPT te da el resumen de ese libro así? 3 párrafos y ya te contó la historia. Qué pijudo. ¿Sí? Pijudo. Pijudo si lo que querés es morirte sin haber entendido nada profundo jamás. ¿Por qué? Porque leer no es para obtener respuestas. Leer es para darte cuenta que tenés preguntas. Y si nunca lees, ¿cómo putas vas a saber si lo que te está diciendo la inteligencia artificial es cierto? Esto nos hace más flojos, más vagos, nos hace incapaces de poder meternos en textos largos, en textos complejos. Fíjense que un artículo en Naturaleza Humana del 2024 advirtió que el exceso de confianza en las respuestas dadas por la inteligencia artificial reducía el impulso, reducía el impulso para verificar las fuentes primarias. Fíjense que la comodidad de obtener respuestas de forma instantánea también se ha demostrado que elimina la curiosidad natural del ser humano, así como el hábito de buscar información por nosotros mismos. Eso cuando nosotros tenemos ese hábito de buscar por nosotros mismos, ¿no? ¿Y si, ¿Y si la inteligencia artificial no fuera el problema? ¿Y si el verdadero cáncer es la huevonería mental? Porque vea, vivimos en la era de la inmediatez. Queremos respuestas ya, sin contexto, sin profundidad, sin antecedentes, sin dudas. Queremos saber qué pensar, no cómo pensar. La inteligencia artificial no es peligrosa por ser brillante. Es peligrosa porque muchos la usan en modo de fe ciega. Un estudiante que usa ChatGPT para que le haga la tarea no solo se pierde el aprender,
sino que también se acostumbra a no esforzarse. Entonces, ¿qué clase de adulto va a ser? Cuando un escritor deja que la inteligencia artificial escriba sus historias, sacrifica su propia imaginación. Y lo más difícil de todo es que este acomodo del cual estamos hablando es un peligro real. Entonces, la pregunta no es si ChatGPT es malo. La pregunta es, ¿qué tipo de humanos somos nosotros cuando dejamos de pensar? Para tener una visión más amplia, evaluemos qué pasa en ciertos grupos humanos. Por ejemplo, dentro de los educadores, algunos profesores actualmente están muy preocupados porque los estudiantes usan la inteligencia artificial para copiar en sus trabajos o en sus exámenes. Sin embargo, otros creen que bien usada puede ser una herramienta para enseñar mejor, como si tuviéramos un tutor virtual. Ajá, pero ¿qué pasa con los artistas, los músicos, los artistas creativos? ¿Para qué voy a contratar yo a alguien si una máquina me puede generar contenido más rápido y más barato? Sin embargo, muchos de estos artistas usan la inteligencia artificial no, no como apoyo, sino eh, como inspiración, no como sustituto, perdón. O sea, muchos artistas usan esto como inspiración, no como sustituto. Es cierto, todos nosotros, diariamente de una u otra manera usamos inteligencia artificial. Y sí, nos facilita la vida. El riesgo es que nos puede hacer dependientes. Por ejemplo, ¿cuántas veces en esta semana ustedes han buscado una pregunta o han dicho, ay, le voy a preguntar al chat GPT y han aceptado su respuesta sin verificarla y sin dudar? Claro, el impacto no es igual para todos, pero sí hay una cosa muy clara. La forma en que nosotros usemos la inteligencia artificial va a definir si esto es una bendición o si es un problema. ¿Puede ayudarnos la inteligencia artificial? Claro, claro que sí. Nos puede ayudar en muchísimas cosas. Digo, puede ayudarnos a traducir, por ejemplo, documentos técnicos a un lenguaje más elemental y sencillo. Eh, Nos puede dar un marco de ideas cuando estemos bloqueados. Puede ayudar a aprender idiomas, te puede enseñar a programar, te puede enseñar a redactar mejor, pero si no puedes escribir ni un mensaje bien, porque tu ortografía es pésima, o sea, igual el problema no es tecnológico, Juan. El problema es que sos un cavernícola con Wi-Fi. Lo que no puede hacer la inteligencia artificial es reemplazar tu cerebro. Tampoco puede reemplazar tu experiencia o tus errores, y mucho menos tu humanidad. Ah, y entonces, ¿qué hacemos, doctor? Tiramos la inteligencia artificial por la ventana. No, compa. No hay que ser tan extremistas. No hace falta. Aquí la clave está en que tenemos que usar la inteligencia artificial con la cabeza. O sea, aquí les van unos tips prácticos de cómo usar
ChatGPT. Número uno, sean conscientes. Sean conscientes de lo que están usando. ¿Sí? Sean conscientes que la inteligencia artificial no es tu cerebro, es un ayudante personal. Desafíense ustedes mismos. Propónganse crear, propónganse leer. Hagan el esfuerzo por investigar ustedes, por crear por ustedes mismos, por leer acerca de ese tema que quieren saber. Obviamente va a ser más lento, pero van a mantener sus habilidades vivas. 3, cuestionenlo todo. No tomen las respuestas de la inteligencia artificial como verdad absoluta. Siempre verifiquen y reflexionen sobre lo que les está diciendo. 4, aprendan sobre su uso. ¿Cómo funciona esta tecnología? ¿Cuáles son los límites para sacarle el máximo provecho sin llegar a caer en la trampa de la dependencia? ¿Qué tanto podemos confiar en las respuestas de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el grado de confiabilidad y cuál es su margen de error? Miren, el objetivo de la inteligencia artificial es proporcionar respuestas lo más precisas, sencillas y útiles posible. Sin embargo, la confiabilidad de cualquiera de estos programas va a depender de muchas cosas. Y uno de los principales es la calidad de los datos de los cuales se alimente. Acuérdense ustedes que estos programas son precisamente programas. Por tanto, van a depender de que alguien les alimente el conocimiento que después les van a dar a ustedes. Y ese es el kit del asunto. Ellas no crean nada. Ellas únicamente repiten como loros lo que otro les ha metido de información hasta la actualización más reciente. De la actualización más reciente al día de hoy no saben ni mierda. A menos que ustedes le digan que les haga una búsqueda en tiempo real. A menos que le digan dónde tiene que ir a buscar y qué tiene que ir a buscar. Entonces, las respuestas se van a basar en la información que tengan disponibles hasta la última actualización. Como les decía, a veces, si ustedes preguntan bien, entonces pues obviamente les va a dar respuestas en tiempo real o análisis del contenido. Pero, si los datos de origen son incompletos, si están sesgados, si están equivocados, eso va a afectar la precisión de la respuesta. También afecta mucho la naturaleza de la pregunta. Es decir, para hechos objetivos, como datos históricos o información verificable que ya existe, pues es altamente confiable, siempre que la información esté disponible y sea clara. Ahora bien, para temas más subjetivos, especulativos o que requieran predicciones, ya sean opiniones o eventos futuros, pues las respuestas van a ser más interpretativas y obviamente no van a ser definitivas. ¿Qué pasa con los temas técnicos o especializados? Ahí la precisión va a depender mucho de la profundidad de los datos que tenga y de cómo le formulen ustedes la pregunta. Entonces, ¿cómo
podemos confiar en sus respuestas, teniendo en cuenta que, uno, si buscas precisión absoluta, por ejemplo, en temas legales, médicos o financieros, lo ideal es que verifiques las fuentes con otras fuentes primarias o con expertos. O sea, tenés que buscar vos la información. O sea, huevón, hombre. Son temas médicos, financieros, legales. Son sumamente importantes como para que se los dejes a una máquina, pues. Si notas que la respuesta parece incompleta o dudosa, volvele a preguntar, solo que con más contexto, o pedirle que use una búsqueda más a profundidad para buscar información actualizada. En temas generales, en temas educativos, las respuestas usualmente son un buen punto de partida, pero siempre es útil contrastar con otras fuentes. En resumen, podemos contar con la inteligencia artificial como una herramienta útil y generalmente precisa, pero no es infalible. Si tienes dudas sobre una respuesta específica, pedirle que la profundice o que la verifique. Ajá, pero ¿cómo aumentamos su confiabilidad? ¿Cómo podemos confiar más en la respuesta? Va a depender de nosotros, obviamente, como siempre. Pedirle que te dé fuentes y citas, que te dé referencias que sean comprobables. Es decir, te da un link, proba ese link y abrilo y mira si tiene algo que ver. Porque resulta que puede ocurrir este tipo de cosas. Ejemplo, le hago yo esta pregunta y ella me da esta respuesta. Cuando yo reviso los links, la sorpresa es que me da esto. Entonces, como puedes darte cuenta, no siempre, solo porque te ponga links, significa que tiene fuentes científicas verificables. Especifícale que no use Wikipedia, que no use webs que no sean científicamente comprobables o que no sean páginas oficiales de fuentes confiables. 2. Pedirle verificación actual. Pedirle que los artículos que revise sean de revistas o de organizaciones de prestigio. En cuestión de cálculos, pedirle que te muestre el razonamiento y el proceso paso a paso. La otra opción es que le pidas que te dé varias hipótesis y cuál es la posibilidad real de cada una de ellas. Y por último, y tal vez es lo más importante, para decisiones importantes, usa sus respuestas como punto de partida, pero siempre, siempre consúltenlo con un experto humano. La, la confirmación humana es tal vez una de las cosas más importantes, porque la experiencia humana no te la va a dar ninguna máquina. Ninguna. Hay muchas cosas en las cuales se equivoca la inteligencia artificial y está muy demostrado. Les decía que se ha demostrado que la inteligencia artificial tiene muchas fallas en algunos puntos en concreto. Por ejemplo,
se puede equivocar con el año exacto en que pasó algo. Decirte, por ejemplo, que la primera vacuna del COVID se aprobó en noviembre del 2020, cuando en realidad fue en diciembre del 2020. A veces también puede confundir sucesos de órdenes, o perdón, puede confundir el orden de algunos sucesos históricos como las sucesiones presidenciales. Te puede decir que un presidente estuvo antes que otro cuando fue al revés. También a veces te inventan números redondos para sonar convincente. Cuando te dice, por ejemplo, que el 72% de la población mundial usa Internet. Pero si vos revisás, resulta que, dependiendo de la fuente, te dice que es del 65% o del 70%. Pero puedes decir, bueno, pero eso es un 2%, o sea, no es mucho. No, el problema no es ese, el problema es que estás confiando en algo equivocado. Porque, vaya, eso es gente que usa Internet, pero tasas de mortalidad, porcentajes de encuestas, prevalencia de enfermedades en una localidad, por ejemplo, ya estamos hablando de temas más serios que son extremadamente peligrosos, esos errores. Si le piden referencias al chat GPT, tienen que verificar esas referencias, que les den links y que confirmen que esos links, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, sean eh, verificables. ¿Por qué? Porque a veces te crea artículos que suenan creíbles pero que no existen. A veces te dice un estudio en tal parte y cuando vas a ver o no existe la fulana revista o no existe la página o nunca fue publicado. Y esto me lleva a un punto extremadamente delicado. Y yo no sabía que pasaba eso. Mucha gente usa o confía en la inteligencia artificial para cuestiones médicas. Y eso sí es peligroso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede mezclar fármacos, puede confundir mecanismos, puede alterar indicaciones. Te puede decir que un medicamento es antibiótico cuando en realidad es un antiviral. Eso es peligroso. Es malísimo traduciendo. No le pidas que te traduzca un artículo porque te lo va a traducir por la chingada. Toma las expresiones idiomáticas de forma literal. Ejemplo, si alguien dice me lleva la gran puta, pedirle que te lo traduzca al inglés. Y en lugar de usar la frase que sería, no sé qué frase sería en inglés, te la va a traducir como The Big Whore is taking me. O sea, estúpido. Una estupidez. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Porque tiene un gran defecto. ChatGPT, Grok, Gemini, cualquier inteligencia artificial tiene un gran defecto. No acepta decirte que no sabe. Porque ese exceso de confianza es precisamente parte de su programación. Aunque no tenga información de lo que le estés preguntando, te va a dar una respuesta con tono de certeza, porque para eso fue creada. Por ejemplo, si le preguntas el número exacto de estrellas de la Vía Láctea, te va a inventar una cifra y va a ser una cifra precisa. Pero pudiendo decirte, los científicos estiman que hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, no te va a decir eso, te va a dar una cantidad exacta. En matemáticas, cuando los cálculos son muy largos, por ejemplo, a veces tiende a saltarse pasos o se equivoca en aritmética básica, multiplicaciones, divisiones, porque se confunde en pasos sencillos y elementales. Obviamente no te das cuenta porque no lo verificas. Tiende a generalizar el concepto, tiende a generalizar lo que le estás preguntando. Por ejemplo, si vos no le das detalles, va a asumir cosas incorrectas.
Si le preguntas por el sistema de salud, te va a hablar del sistema de salud gringo. Y vos querías que te hablara del sistema de salud de Honduras. Entonces, en resumen, los puntos débiles de la inteligencia artificial son fechas exactas, cifras, fuentes, citas, artículos, detalles técnicos muy finos, interpretaciones culturales, fórmulas matemáticas. En vista de eso, aquí les va una lista rápida de trucos para detectar cuando ChatGPT les está inventando una respuesta sin que te des cuenta. 1. Si te da cifras demasiado exactas. Si te dice un número redondo y confiable, está bien. Pero si te suelta algo como el 37.482% y no te da la fuente, suena a invento. 2. Fechas precisas que no tienen respaldo. Si te menciona una fecha como el 14 de marzo de 1872, pero no te da la referencia, sospecha, porque lo más probable es que esté rellenando huecos con seguridad artificial. 3. Fuentes que tengan títulos muy académicos, pero no tengan los links. Ejemplo de alucinación, el Journal de Estudios Avanzados Médicos del 2018. No existe. No existe. Si no te da una fecha de publicación, si no te da un autor claro, si no te da un enlace verificable, puede ser inventado. 4. Mezcla de conceptos reales con errores. En algunas ocasiones te puede dar una información verdadera y en medio meterte un invento. Por ejemplo, decir que la penicilina la descubrió Alexander Fleming en 1928, lo cual está bien. Pero después decirte que se usó por primera vez en la Segunda Guerra Mundial contra la tuberculosis. Falso. Fue para infecciones bacterianas comunes. 5. Confianza exagerada en la redacción. Cuando la respuesta viene con frases del tipo sin lugar a dudas, la respuesta definitiva es, pero no te incluye de nuevo links verificables ni referencias, pueden ser señales de humo. Lenguaje genérico. Si se limita a decir diversos estudios han demostrado, pero no te menciona qué estudios, dónde lo hicieron, cuándo lo hicieron, probablemente esté rellenando. 7. Inconsistencias internas. Si en un párrafo, por ejemplo, te dice que la Tierra tiene 7 continentes y en el siguiente te dice que solamente tiene 6, definitivamente está mezclando versiones y no ha revisado bien. La cosa es que estamos llegando al final y la gran pregunta sigue en el aire. ¿Es ChatGPT un peligro para la creatividad, la lectura o para el pensamiento? Mi respuesta es, depende de nosotros. La inteligencia artificial no es mala por sí misma. Es una herramienta poderosa que nos puede hacer la vida más fácil y nos puede abrir muchísimas puertas, puede expandir nuestro universo de conocimiento. Pero si nos acomodamos demasiado, si dejamos de pensar, si dejamos de crear, si dejamos de investigar por nuestra cuenta, entonces sí se puede convertir en un peligro. ¿Nos hace tontos ChatGPT? No, nosotros solitos nos hacemos tontos. La inteligencia artificial solo nos facilita el camino para volvernos más pendejos de lo que ya somos. Así que, mi querida pobrería, la próxima vez que quieran usar la inteligencia artificial, cada vez que abran su ChatGPT, pregúntense, ¿estoy potenciando mi creatividad o estoy renunciando a mi creatividad? ¿Estoy aprendiendo
¿O solamente estoy consumiendo conocimiento reciclado? Porque si dejamos que la inteligencia artificial piense por nosotros, no vamos a ser humanos. Vamos a ser dispositivos con patas. Y nos vamos a tragar respuestas ajenas que otra gente nos va a querer dar. Y no vamos a ser capaces de crear ni un solo puto pensamiento original. La decisión está en sus manos. Usémosla bien y quizás encontremos ese equilibrio entre lo maravilloso de la tecnología y lo esencial de ser humanos. Gracias, muchísimas gracias por llegar hasta aquí conmigo, gracias por aguantarme todo este tiempo, gracias por escucharme, gracias por verme. Si les gustó este episodio, compártanlo con alguien que también esté pensando en el impacto de la inteligencia artificial. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Para ustedes es ChatGPT un amigo o es un riesgo? Déjenme sus comentarios. Me gustaría mucho saber qué piensan de verdad. Hasta la próxima semana, donde vamos a hablar de otro tema en Educando a la Pobrería, el podcast. Hasta pronto.